Día Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los desafíos en Chile? Esta semana en Vida y Salud hacemos un diagnóstico de la realidad del país y del mundo. También visibilizamos la campaña que busca acercar las mamografías a las usuarias del sistema público. En nuestro panel de conversación, expertos nos explican qué es la gripe aviar y a qué estar alerta. Y para cerrar, presentamos una nueva cápsula de salud mental. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Vida y Salud, un espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Esta semana, específicamente el 7 de abril de 2023, la Organización Mundial de la Salud celebrará su 75 aniversario. Y en este programa, como siempre, hacemos historia. En 1948, los países del mundo se unieron y fundaron la OMS para promover la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los más vulnerables. De modo que todas las personas en todas partes pueden alcanzar el más alto grado de salud y bienestar. Así, la OMS tiene objetivos bien claros en pro de las personas. Hay varios aquí que hemos vivido por la pandemia del COVID-19. Revisemos. Salud para todos. 2. Aligerar la carga de las enfermedades mortales. 3. Proteger de las pandemias a la población. 4. Salud para la paz y paz para la salud. 5. Establecer orientaciones y políticas en la esfera de la atención de salud. 6. Vacunar para prevenir enfermedades. 7. Afrontar los efectos del cambio climático en la salud. 8. Salvar la vida de las madres y los niños. 9. Cuidar a los que cuidan de nosotros. Y 10. Trabajar contra las enfermedades no transmisibles en pro de la salud mental. 11. Hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos. 12. Basarse en la ciencia y la innovación. Este 7 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud. Tal como veíamos, la OMS ha puesto atención en la salud para todos. ¿Cuáles son los desafíos en Chile? Escuchemos el diagnóstico que hacen los expertos. Bueno, este 7 de abril se conmemora los 75 años desde la creación de la Organización Mundial de la Salud, que nos invitan a disminuir las brechas de salud en nuestra población. Desde la salud pública el desafío es tremendo, ya que posterior a la pandemia quedaron muchas patologías que no fueron cubiertas y que han repercutido principalmente en los servicios de urgencia. El desafío para este año es lograr optimizar las condiciones, mejorar la calidad y llevar una salud digna a toda nuestra población. El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en nuestro país y los exámenes de detección bajaron drásticamente en la pandemia. Es por eso que el gobierno regional y la Fundación Arturo López Pérez iniciaron una inédita campaña para acercar las mamografías a las usuarias del sistema público, que se extenderá durante todo 2023. ¿Familiar con cáncer de mama? Se había hecho antes mamografía. Es el inicio de un gran operativo que busca llegar a tiempo para salvar la vida de miles de mujeres. Okay. ¿Antecedente familiar con cáncer de mama? No. ¿Alguna operación en su mamá? No. Oscarina, de 60 años, sí tuvo cáncer de tiroides. Por eso, atrasada 4 meses en la mamografía anual, fue una de las primeras en inscribirse para el examen en la comuna de Santiago. Fui al ambulatorio Don Onofrio y ahí vi un papelito que decía que había operativo. Yo le pregunté y me anotaron, pues. Programa pionero del gobierno metropolitano y la Fundación Arturo López Pérez para hacer más de 8.000 mamografías gratis durante 2023 a beneficiarias de FONASA en todas las comunas de la región metropolitana. Queremos que accedan, por ejemplo, una población de mujeres que habitualmente por razones de tiempo muchas veces no se han hecho la mamografía. Migrantes, feriantes, trabajadoras de casas particulares, incluso profesionales que durante la pandemia también, digamos, nos postergamos. Casi un 80% menos de mamografías en pandemia. Para aumentar la cobertura, este mamógrafo móvil recorre Santiago. Con 68 años, Magdalena llegó temprano al operativo instalado en la entrada del Parque Quinta Normal. Uno tiene que verse su persona y quererse un poquito, porque ahora en la adultez uno como que ve que tiene que tener más salud
y realmente hay nietos, hay hijos. La principal causa de muerte por cáncer en mujeres es el cáncer de mamas. Entonces, la prevención, la detección precoz es clave. Entonces, es distinto el escenario cuando uno lo detecta inmediatamente frente al tratamiento de este cáncer. Gracias a una mamografía por sospecha, cuando era adolescente, Yoreli supo que tenía cáncer de mama en Cuba. A los 41 años y radicada en Chile, sigue con sus controles y aprovechó esta iniciativa. El primero a los 13 años. La última vez que me operé tenía 18 años y desde ahí no... ¿Se ha mantenido sana? Me he mantenido sana. Sí. Pero en su caso, ¿es clave que se haga la mamografía todos los meses? Sí. Las primeras 24 fechas se realizan en las 4 comunas del Servicio de Salud Central hasta el viernes 28 de abril. Las mujeres deben inscribirse en cada CESFAM. También hay cupos para quienes lleguen sin cita, como María Inés, guardia de seguridad del parque. Y cuando vengo a tomar mi puesto de trabajo y veo que aparece ahí, te toca prevenir. Así que feliz. Imagínense, me hacen la mamografía en el lugar de mi trabajo. El mamógrafo se irá moviendo por el resto de las comunas los próximos meses. Todas las fechas se anunciarán en la web hazteuntiempo.cl y las inscripciones a través de los consultorios. Según el Instituto de Salud Pública, durante 2022 hubo más de 30.000 casos de virus respiratorios en Chile. Uno de los virus más comunes fue el de la influenza, con más de 11.000 casos. Este 2023, el 15 de marzo, para ser precisos, comenzó la vacunación. Esta es gratuita para los grupos de riesgo y tiene por objetivo vacunar a quienes pueden presentar complicaciones graves si adquieren la enfermedad. La campaña de vacunación se extenderá por un periodo de 2 meses o hasta lograr un 85% de cobertura en los grupos de riesgo. Más información en d13.cl. La gripe aviar es otro de los temas que nos convoca hoy, especialmente porque todos y todas tenemos dudas al respecto, ¿cierto? La semana pasada se conoció el primer caso en humanos de este virus en Chile. Se trata de un hombre de 53 años, de la ciudad de Antofagasta. A partir de esta noticia, el debate y las recomendaciones respecto a la gripe aviar se han tomado la agenda. Para conversar sobre esto, aquí en Vida y Salud, contamos con la doctora Milena Chiappe, infectóloga de la Clínica Santa María, y con Claudio Assad, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Felices por esta oportunidad. de tenerlos aquí para conversar este tema del que hay varias dudas, ¿cierto? Y vamos a partir de inmediato, pero con lo más básico. ¿Qué es la gripe aviar y cómo se manifiesta, Milena? Pertenece al virus o a la familia de los virus de la influenza. Si uno lo pudiera como llevar a las influencias que conocemos, es la influenza tipo A, pero esta es una cepa particular que es la H5N1, que se divide en 2 tipos como de virulencia, una de alta virulencia y una de baja virulencia. El virus que nos compete hoy y que está afectando a la población en escaso número todavía, llevamos este año 11 casos de gripe aviar en humanos, infinitos más por supuesto en los animales. Es el virus de alta virulencia, así que por eso que ha cobrado importancia desde un punto de vista de salud pública global, diría yo. Sí, específicamente ahí tenemos nosotros algunas cifras con respecto a esto. 29.287 aves de traspatio, es decir, de cría doméstica, han sido muestreadas, detectando 67 casos positivos. Eso es al menos lo que se conoce hasta ahora respecto a las aves en nuestro país. Y lo otro que les quería preguntar, ¿a qué especies afecta mayormente? Sí, bueno, dentro de las influencias, esta es una influencia que infecta aves y típicamente se transmite fácilmente entre aves, causa grandes mortalidades en aves, pero lo que es más llamativo y que está sucediendo cada vez más con mayor frecuencia es que se están presentando más casos en mamíferos. Ya. Entonces ya tenemos, Perú ha sido probablemente el país más impactado por influenza aviar, más de 30.000 aves muertas, costeras principalmente, miles de mamíferos marinos, más de 3.000 mamíferos marinos, lobos marinos principalmente, y en Chile está pasando un poco lo mismo. Entonces, típicamente este grupo infecta aves, pero ahora estamos viendo cada vez más infecciones en mamíferos y eso incluye humanos. ¿Y puede ser que ahí sea más difícil de controlar cuando son mamíferos, digamos, en el agua? Bueno, en vida silvestre, aves y mamíferos es una enfermedad que es prácticamente imposible controlar. Entonces los esfuerzos, Chile lo hace así también, van enfocados en las aves domésticas, traspatio e industria avícola, y claramente los casos en humanos que
llaman mucho la atención. Sin duda. ¿Y cómo se explica la llegada de la gripe aviar a los humanos? El caso, al menos, que tenemos en nuestro país. ¿Cómo llega a contagiarse una persona? Al igual como ocurrió con la pandemia de COVID, la globalización, los viajes, la migración de las aves, esto es una gripe que partió en la zona asiática, Bangladesh, India, Egipto, en esas zonas partió inicialmente y es en donde hay una probablemente mayor interacción humano-aves. Los casos que están descritos en humanos provienen básicamente de la manipulación de estos animales en estado fallecido. Y a través de ese momento, de esa interacción, es cuando nosotros inhalaríamos las partículas virales. Cabe mencionar que afortunadamente, y hasta aquí en las investigaciones que se llevan, los receptores para humanos de este tipo de virus afortunadamente no son muy específicos. Y eso hace que la infestación humana sea no tan probable. Ah, perfecto. O sea, por ese lado... hasta aquí vamos tranquilos. Claro. Y si hablamos de síntomas, ¿qué síntomas se manifiestan en los humanos? ¿Es lo mismo que en las aves? Yo te diría que uno lo puede dividir en síntomas neurológicos, síntomas digestivos y, por supuesto, preponderantemente síntomas respiratorios. Al igual que una influenza, tos, dolor de garganta, fiebre alta y lo que más todos tememos es la evolución ya en el extremo de mayor gravedad cuando aparece insuficiencia respiratoria y se puede presentar con neumonía y un distrés grave. Ahí es cuando aparece la mortalidad, que lo que está descrito hasta aquí es como del 60%, que no es menor. ¿Y el periodo de incubación? Afortunadamente esto no es tan largo, porque a veces eso hace que mientras más largo sea el periodo de incubación, y perdona que me extienda en ese punto, hace que sea más difícil el seguimiento. Es cortito, va como de 2 a 8 días nada más. Ya. ¿Y puede haber un cuadro grave? ¿Podemos llegar a la muerte en el caso de los humanos? Porque hemos sabido de la persona de Antofagasta y entiendo que está estable dentro de su Como siempre, todo depende de la situación. oportunidad diagnóstica. Afortunadamente, esta persona se pensó rápidamente en esa posibilidad y se hicieron las detecciones y los manejos correspondientes. Hay el mismo manejo que se usa para la influenza humana normal o habitual que todos conocemos, que es el oseltamivir. Es un medicamento activo también contra este virus, de tal manera que ahí habría una oportunidad terapéutica que nos deja bastante más tranquilos, pero sí sabiendo que su gravedad es más alta de una influenza convencional. Y Claudio o Milena, no sé cuál de los dos me puede contestar, ¿por qué no se da una transmisión, por así decirlo, eficiente entre humanos? Porque eso se ha dejado bien claro y por eso también nosotros hoy estamos conversando de esto, porque para bajar un poco esta sensación de alerta, ¿no? Entre humanos es más difícil. ¿Por qué? Las influencias aviares están adaptadas típicamente a las aves, tanto domésticas como silvestres. Lo que es inusual son los casos que están presentando en mamíferos, que no es solo Chile, Perú, hay casos en Estados Unidos, no solo incluso en la costa, sino que también en el continente. Tenemos casos en mamíferos en Europa, entonces, y los casos humanos llevan 10 este año. Por ende, el virus está adaptado para transmisión entre aves porque es específico a las células del tracto respiratorio de las aves, pero está produciendo lentamente mutaciones que le hacen más fácil transmitirse hacia mamíferos y entre mamíferos. Al día de hoy, la enfermedad no se transmite de fácil forma entre humanos, pero los virus influenza están dentro de los virus que mutan más rápido, incluso más rápido que SARS-CoV-2. Por ende, no es por alarmar, pero ya tenemos la experiencia reciente de SARS-CoV-2 y si pasaran una serie de hechos desafortunados con este nuevo virus, está la posibilidad, y la OMS está muy pendiente y muy preocupada, con un monitoreo muy cercano, digamos. Esa es la recomendación, porque se podría dar la posibilidad de que este virus mute. Ojalá que no lleguemos a eso. Si llegamos a eso, la situación se hace tremendamente más compleja. ¿Y estamos a tiempo de evitar un panorama más crítico como lo que ocurrió con el COVID? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué acciones se deberían tomar? Difícil, o sea, no se trata, yo creo que más que estar a tiempo es justamente lo que Claudio está diciendo, que hay que estar alertas y monitorizar. Yo creo que ahí es donde está, y hay hartos trabajos mancomunados entre lo que son todas las FAO, todo lo que tiene que ver con el manejo de vida silvestre y de manejos de aves de corral. Está todo eso interrelacionado con la OPS, con la OMS, o sea, todo el mundo está trabajando activamente para prevenir esto. Y yo te diría que otro punto para aportar con respecto a la
esta baja transmisibilidad que hasta aquí se ha visto es que también tiene que ver con las cargas virales, ¿ya? Como el receptor todavía en el humano no es de alta eficiencia, la carga viral humana es muy baja, entonces probablemente eso hace que yo no lo pueda transmitir a otro humano, a diferencia, como el virus es específico del ave, la carga viral del ave es alta y eso hace que se pueda transmitir más fácil entre ellos mismos de la misma especie. ¿Y qué recomendaciones podemos entregar respecto al control de esto? Si es que se puede yo creo que Claudio está más al tanto que yo al respecto de eso, pero lo que está claramente establecido hasta acá es que si usted encuentra con un ave fallecida, no se acerque e informe al SAG. Eso hasta aquí es la precaución que debería tener cualquier persona. Y no sé si me estoy adelantando, tal vez lo vas a preguntar más adelante, pero súper importante tener la tranquilidad que todo lo que es el consumo de carne avícola normal que estamos teniendo, lo que tú vas a comprar en el supermercado, no vayas a pensar que por eso te vas a contagiar gripe aviar. Yo creo que eso es súper importante dejarlo bien establecido, que hasta aquí es manejo del ave muerta en bruto, digamos que el ave todavía esté con su pluma, el desplumaje, todas esas fases es el riesgo para el humano, no el contacto ya con la carne faenada. O sea, el control del virus en aves de corral, por ejemplo. Sí, mira. Porque también eso se ha hablado harto, ¿no? Con estas enfermedades es difícil evitar, porque la enfermedad está circulando en todo el mundo, es una pandemia actualmente, o panzotia, ¿cierto? Por ende, hay miles, millones, se estima que son millones las aves de silvestres muertas. Se han sacrificado más de 200 millones de aves de corral en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Por ende, hay mucha circulación de virus. O sea, lo que está pasando con el virus y cómo está evolucionando, eso es difícil de evitarlo. Ahora tenemos la experiencia reciente de COVID-19, por ende, el mundo está mucho mejor preparado. Hay también avances de vacunas eventualmente, si es que las cosas se pusieran en un escenario mucho más complejo. Y la recomendación en general es no acercarse a aves y mamíferos muertos en la costa, esto es para el público general, y en el caso de personas, ya sea en zonas rurales, que tienen aves de traspatio, familias que tienen pollos, gallinas, gansos, qué sé yo, y hay enfermedad, también evitar informar rápidamente a las autoridades, y los trabajadores avícolas, de industria avícola también, son un grupo también de particular riesgo. Bien, ha quedado muy claro. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema. Milena Quiape, Claudio Assad, muchas gracias por conversar con nosotros, por dejarles mucho más claro a las personas que tienen, al igual que nosotros, muchas dudas respecto a la gripe aviar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, y en datos y recomendaciones, el MinSal ha insistido en la importancia de reforzar las medidas de prevención en el caso de encontrar aves o animales marinos muertos, lo que se traduce en evitar acercarse a ellos y llamar a los teléfonos de los servicios relacionados a este tema, que son el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, el 223451-100, eso en el caso de aves, o el Servicio Nacional de Pesca 800-320-032 en el caso de animales marinos. ¿Ha oído hablar de la neutropenia? A raíz de un live de Cecilia Boloco, sus seguidores comenzaron a hablar de esta poco conocida pero grave afección, luego que ella comentara que sufre complicaciones de salud. ¿Qué es y cómo detectarla? ¿Cómo están? Conocidos son los lives en Instagram de Cecilia Boloco, mostrando nuevas colecciones de su marca de ropa. En el último sorprendió a sus seguidores con una noticia. Padece de neutropenia, que es... Consiste en la baja de los glóbulos blancos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos, es el tipo de glóbulo blanco más frecuente. Y tenerlos bajos nos da riesgo de hacer infecciones, tanto para gérmenes habituales del medio ambiente, pero también para gérmenes que viven con nosotros mismos, por ejemplo en el colon, intestino o en la piel. Esas infecciones, al no tener la protección adecuada que nos dan los neutrófilos, pueden ser graves e incluso provocar la muerte. Los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo. La sola per se no te genera tanto problema porque hay muchos pacientes que andan por la vida con neutrófilos bajos. Pero si a eso, por ejemplo, post-quimioterapia le agregamos un daño en las mucosas, si uno ve que los neutrófilos son una primera barrera y perdemos otra barrera con las mucosas, ahí se pueden generar infecciones graves. Una afección poco común, pero que puede aparecer en niños, jóvenes y adultos. A cada uno le afecta distinto. La ex Miss Universo comentó que no se sentía bien de salud y que se debe realizar nuevos exámenes de sangre porque ya no tiene defensas.
De hecho, un hemograma es una de las formas en que se puede detectar. En niños uno puede pillar pacientes con neutropenia más cortas y menos profundas. En las mujeres jóvenes uno puede ver neutropenia en contexto de enfermedades reumatológicas como lupus. Respecto a los síntomas es subjetivo, pero quienes tienen un diagnóstico positivo pueden presentar fiebre, escalofríos, dolor de garganta, vómitos, dificultad para respirar, entre otros. En caso de que persistan en el tiempo, la recomendación es consultar a un médico. La medianoche del sábado se ajustaron los relojes, marcando el inicio del horario de invierno en Chile. Esta medida, y cómo ha sido debatida, puede estar generando ciertos problemas en los hábitos de sueño, tanto en niños como en adultos. En T13.cl encuentra una nota con 8 consejos para que el cambio de hora afecte lo menos posible tu día a día. En la psicología hay muchas corrientes y tratamientos que tienen distinta duración, lo que puede generar cierta incertidumbre en los pacientes. En el siguiente capítulo de Hablemos de Salud Mental del equipo de redes sociales de Tele13, dejamos algunas recomendaciones sobre qué preguntas plantear en una primera sesión de psicoterapia. ¿Te pasa que cuando piensas en un psicólogo, piensas en esto? No tiene por qué ser algo tan terrible. Como que llegué al lugar de la consulta, entré y claro, me atendió al tiro el psicólogo y claro, era una pieza como muy tranquila, se sentía mucha tranquilidad. Cortina, 2 sillones, bueno, habían 2 sillones así uno frente al otro y había otro acá al costado. Una visita al psicólogo o psicóloga puede ser que si uno va a un psicoanalista, por ejemplo, se encuentre con un diván. O si uno va donde alguien que trabaja desde un modelo cognitivo-conductual y que pasa instrumentos como psicométricos, ahí puede ser que nos encontremos con un escritorio. Hay papel higiénico o toallitas al lado por si uno se pone a llorar. ¿Sí? Hay una ventana bien luminosa. Yo lo hice en pandemia, entonces fue online. Quizás por eso también fue menos intimidante, porque no digo que lo sea ir, pero quizás, claro, genera como otro tipo de choque o de impacto. Seguramente no te vas a imaginar qué decir, si va a ser confidencial o no, o si es que te vas a sentir incómodo. La primera consulta es básicamente una instancia donde un paciente, una persona que consulta, transfiere la mayor cantidad de información a un profesional, cosa que este profesional cuente con todos los elementos necesarios para poder hacer una formulación, dar un diagnóstico y explicar un tratamiento. Mira, lo que pasa es que las 2 primeras sesiones, con el psicólogo que duré más tiempo, era 1 hora de sesión, pero yo estuve 2 horas hablando sin parar. 2 horas hablando. Y al final, cuando terminé de hablar, lloré como media hora más. La sesión de psicoterapia no es una conversación de café, ¿ya? Con el psicólogo uno habla y el pimponeo de respuestas que hay es en base a como un tratamiento. Aunque pueda a primera vista parecer coloquial, la sesión de psicoterapia tiene una estructura, un marco terapéutico y tiene un orden. A diferencia de que cuando uno le cuenta, por ejemplo, a sus amistades desde un plano emocional, cómo le ha afectado algún suceso, uno como que se explora y uno recibe amorcito, que eso también es súper necesario, pero eso no es una terapia. No es una terapia. Tuvimos una conversación, fueron 30 minutos, me pareció un poco corto, y se terminó súper rápido la charla, porque encima yo soy una persona de solté todo. Era como de explayarme sin problemas, a pesar que era una persona que no conocía, le conté detalles, cosas, sin problemas. Yo en ese momento tenía que como que hablar mucho y como que yo sentía que escupía nomás, ¿cachai? Entonces a mí 1 hora se me hizo nada, se me hizo como 10 minutos, ¿cachai? Como que yo sentía que quería hablar. De la consulta puedes salir con un plan de tratamiento, reflexiones o derivaciones. Pero con lo que sí yo creo que tienes que salir, no sé si la primera, pero por lo menos en unas cuantas sesiones, poquitas, con que hayas entendido por qué me está pasando aquello por lo que consulté, por qué me siento así, qué explicación tengo distinta a la que yo tenía antes de llegar a verte a ti. Además, desde algunas perspectivas los pacientes se llevan tareas, en otras perspectivas no se llevan tareas y a veces pueden llevarse la sugerencia de ir a atenderse con un psiquiatra, por ejemplo, o con algún otro profesional. Y recuerda, si no te gustó, puedes seguir buscando. No olvides que este es un proceso para que tú te sientas mejor. Bien, y agradecemos a todos los que nos acompañaron en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo.